Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar allí en Romanos 12:6. Estamos con la serie Definición, Activación y Ejercicio de los Dones de Inspiración. Y estamos hablando específicamente del don de profecía. Es el primero que estamos abordando. Por cierto, es el más al cual debemos de poner más atención, del cual debemos de anhelar y desear. Aunque el don de profecía, hermano, puede ser operado por todo creyente, ya que consuela, edifica y anima. Así que cuando el Espíritu de Dios está sobre una persona, vive en ella, obviamente Dios puede usarnos en esa área en un momento dado. Y yo creo que más de alguna vez, hermano, hemos fluido en ese don sin darnos cuenta. Es algo maravilloso. Y hoy vamos a hablar, hermanos, sobre el ejercicio. Ya definimos, ya vemos cómo se activa no solamente el don de inspiración, sino también todos los dones. Porque déjeme decirle que todo lo que hemos visto anteriormente sobre cómo la activación, ¿verdad? Tiene que ver con todos los dones, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el ejercicio del don de profecía, cómo ejercitarlo, ¿verdad? ¿Ya tiene Romanos 12:6? Bueno, perfecto. Dice así la palabra del Señor. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿qué dice, hermano? Úsese, ejercítese, en otras palabras, ¿no? Conforme a la medida de la fe. Padre que estás en gloria, agradezco el tiempo que me permite, Señor, de poder dirigirme a tu pueblo. Ayúdeme a poder darme a entender, Señor, que cada uno pueda ser edificado a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de estar aquí en este lugar. Ayúdenos a poder estar reverentemente escuchando el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El don de profecía, hermano, según lo que vemos aquí, dice, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, acorde a tu medida de fe, así va a ser tu fluidez en ese don de la profecía. Por eso es muy importante, hermano, fortalecer nuestra fe. Ya vamos a verlo más adelante, pero quiero introducirme antes de eso. Fíjese algo muy interesante. Muchas veces, hermano, el enemigo nos ataca poniendo atención en nuestras debilidades. A veces el enemigo nos dice, bueno, tú no sabes hablar, tú eres torpe, Dios no te va a usar. Y empieza el enemigo, hermano, a tratar de distraernos del fluir en el poder de Dios. Hermano, todos los dones del Espíritu no dependen de la capacidad y habilidad nuestra. Dependen de Dios para empezar. Y esto es algo que usted debe de tener en mente. Por muy torpe que usted sea en la expresión verbal o en cualquier otra situación, si a Dios le place usarlo, lo va a usar. Sin interesar su capacidad, su intelecto, su sabiduría, sus talentos naturales. No tiene nada que ver los dones con nuestras capacidades, hermano. Pero repito, lamentablemente el enemigo es un experto en desviar nuestra atención de Dios y ponerla en nosotros, en nuestras vasijas frágiles que somos. Y voy a poner un ejemplo de eso. El caso de Moisés, hermano. Moisés, cuando fue comisionado por Dios para ser profeta, escuche bien, es obvio que Moisés ya traía cierto conocimiento de quién era Jehová, ¿verdad?
Y ahí lo vemos en Hebreos capítulo 11, que dice que renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y renunció a muchos privilegios, en fin. Y dice que se mantuvo viendo al invisible. Ahí habla de una fe teórica en él. Él conocía a Jehová, pero no lo conocía de una forma experimental, hermano. Llegó un momento donde Jehová se le revela a Moisés de una manera maravillosa, sobrenatural, como suele ser todo lo de él, porque Dios es un ser sobrenatural, hermano. Entonces las manifestaciones de él siempre son así, ¿verdad? Llenas de misterio. Y así fue el caso de Moisés, como aquella zarza ardiente, aquel chiribisquero ya casi seco por el calor del sol, por la tierra árida, de repente se incendia con un fuego sobrenatural. Creo que Moisés dijo, bueno, por el calor del sol esto se incendió. La curiosidad lo lleva, y usted ya conoce la historia. No lo deja Jehová acercarse, sino que inmediatamente empieza Jehová, hermano, a interactuar con él. Empezaron los sentidos, fíjese bien lo que le voy a decir, los sentidos espirituales en Moisés a abrirse, de tal manera que ahora él podía oír, de tal manera que ahora él podía hablar con Jehová. Aquel del cual había escuchado esas historias maravillosas, ahora lo tenía frente a él, manifiesto en aquella zarza ardiente, hermano. Y le hace una comisión Jehová a este hombre. Y le dice, y al faraón, y habla tú por mí. ¿Y qué es lo que hace un profeta? Hace eso perfectamente, ¿verdad? Habla, hermano, como intermediario de Dios, un vocero de Dios. Entonces el Señor quería que Moisés fluyera en los dones proféticos, hermano. Pero ¿qué sucedió con Moisés? ¿Qué pasó cuando el Señor le estaba dando, hermano, la comisión? Fíjese que al principio el Señor le permitió ver milagros sorprendentes. Vio cómo la vara que ocupaba él para cuidar a las ovejas o muchas veces disciplinarlas, esa vara muerta, esa madera inerte, cobró vida de la nada. Dios le dijo, lánzala al suelo, ¿no? Y usted sabe la historia. Luego le hizo que metiera su mano, ¿verdad?, allí en su costado, y de repente su mano estaba enferma, leprosa. Pero luego fue restaurada. Allí Dios estaba, hermano, otorgándole dones a él. Sin que él se diera cuenta, él ya estaba empezando a fluir en los dones de milagros. Y estaba por empezar a fluir en los dones de revelación, hermano. De hecho, pues ya estaba fluyendo desde el momento que estaba interactuando con la deidad, estaba fluyendo en los dones de revelación. A Dios le estaba activando lo profético en él. Y le dice claramente el Señor, yo quiero que tú vayas y vayas a sacarme a ese pueblo. Tú sé vocero delante del faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Pero Moisés, al igual como sucede con muchos de nosotros, por no decir por lo general, nos sucede a todos, empezamos a ver que nuestras debilidades, nuestras flaquezas, hermano. Y quiero que vaya conmigo a Éxodo 4, por favor, y vea el pretexto que le puso Moisés a Jehová, a pesar de que había empezado a ver milagros. Porque ese pretexto lo dio después de haber visto cómo aquel palo se había convertido en serpiente, cómo su mano se había tornado en leprosa, etcétera. Ya había visto milagros. Pero cuando lo quiso el Señor ascender a otro nivel, empezó a poner pretextos. Y empezó a excusarse en una debilidad
que había en su cuerpo. Dice aquí Éxodo 4:10, ya lo tiene. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Mira, hermano, y curiosamente, ¿qué es lo que Dios quería utilizar? Fíjense con las cosas. Dios quería utilizar el área en la cual Moisés era naturalmente débil. Dios quería usarlo precisamente en esa área. Pero repito, nosotros somos muy dados a dejar de ver el poder de Dios y a ponerlo en nuestras pobres y limitadas capacidades. Y aquí este hombre, en vez de ver cómo Dios estaba haciendo milagros, porque mira, hermano, desde el momento que estaba hablando con Dios ya era algo sobrenatural. Desde el momento que vio que aquello se convirtió en serpiente o que su mano se tornó enferma, wow, uno dice, no, o sea, ¿cómo yo negarme a un ser tan poderoso? Si pudo hacer esto, puede hacer cualquier cosa. ¿Sí o no? Pero repito, hermano, uno, cuando es retado por Dios, porque aquí fue un reto que el Señor le estaba dando, empieza a poner de excusas nuestras debilidades. Y él dijo, bueno, yo no soy muy bueno para hablar. Algunos piensan, hermanos, que Moisés tenía problema en cuanto a la fluidez en el lenguaje, ¿verdad? No era una persona que podía expresarse de una forma tan fácil, tan fluida, ¿verdad? Y bueno, esa era una situación débil que había en él. Pero aquí es donde tenemos que poner mucho cuidado, hermano, en no poner atención a nuestras debilidades cuando el Señor nos está comisionando a hacer algo para Él, y poner siempre nuestra atención en aquel que puede todo en nosotros, hermano. No debemos de permitir que la fe mengüe por nuestras incapacidades naturales. Por eso es que aquí, donde leíamos en Romanos 12:6, dice que el fluir profético viene de acorde a la medida de la fe. Si nosotros no tenemos suficiente confianza en aquel que nos llama, en aquel que ha dicho, yo te voy a usar, es obvio que no vamos a fluir a plenitud y de una forma gloriosa, porque nuestra fe es pequeña, hermano. Pero a medida de que crecemos en la fe, que nuestra fe se va fortaleciendo, creyendo más en Dios y no en nosotros mismos, poniendo la confianza en el poder de Dios y no en nosotros, entonces Dios va a poder hacer cosas imposibles, posibles en nosotros. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas naturales, eso mata la fe. Mata la fe, hermano. La disminuye, la atrofia, la debilita. Y al punto que puede paralizar a las personas, que ya no puedan cumplir sus propósitos divinos. Pero cuando uno pone la confianza en Dios, Dios, hermano, ocupa aún nuestras debilidades para su alabanza y para su gloria. Fíjese que en 2 Corintios 12:9 tenemos un ejemplo de ello, de cómo Dios muchas veces lo que nosotros consideramos débil es lo que Dios le place utilizar. Eso con lo cual tú tropiezas, eso en lo cual que a veces te avergüenza, eso en lo cual a ti te hace ser como el patito feo, es lo que Dios va a utilizar para potencializar su poder en tu vida. Siempre sucede así.
Dios va a utilizar nuestras áreas débiles para que su poder se glorifique en nosotros, hermano. Él no va a escoger algo natural en lo cual somos fuertes, sino se va a ir en aquello en lo cual nosotros muchas veces tropezamos y nos sentimos que no vamos a poder hacerlo. Entonces el Señor dice: este es un candidato para que yo lo use. ¿Me escuchó? No tenga en poco sus debilidades, porque para Dios son de gran provecho. Para usted pueden ser, hermano, de grandes limitaciones. Para el reino de Dios pueden ser grandes recursos que Dios utiliza para expandir su reino y mantenerlo a usted sano en su alma, en cuanto a no enorgullecerse, envanecerse, decir: bueno, esto porque a mí se me da, yo lo puedo hacer con excelencia, ¿verdad? Entonces Dios, hermano, repito, le encanta glorificarse en esas áreas débiles nuestras. Y bueno, ahí tenemos otro ejemplo en el caso del apóstol Pablo. Ya tiene 2 Corintios 12:9. Mire lo que dice, hermano, el apóstol. Dice aquí, 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En dónde se perfecciona el poder de Dios? En la debilidad. Eso es lo que no había logrado captar Moisés. Moisés se había enfocado en su debilidad, pero no se había puesto a pensar que Dios estaba encima, sobre todo esa debilidad. Él era Dios y podía hacer cosas maravillosas en él. Este hombre, Pablo, lo comprendió cuando dijo, ¿verdad? De buena gana, siga leyendo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para que qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y vuelvo al punto. Nunca menosprecie, hermano, sus áreas débiles, porque esas son las que Dios va a utilizar para establecer su reino, para bendecir a muchos a través de usted. Nunca diga: Señor, eso que tú me estás llamando a hacer es imposible para mí, porque con Dios todo es posible. Con Dios. No con su capacidad, no con su habilidad, sino con el poder de Dios en su vida. Y que se acentúa en sus momentos más débiles. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando nosotros tenemos algún problema, hermano, o alguna situación, ya sea en nuestro cuerpo o en una situación emocional o en cualquier circunstancia, una dificultad, un proceso que estamos pasando, y de repente nosotros no decimos no a la comisión, aún así hacemos la voluntad de nuestro Padre, sentimos que el poder de Dios se acentúa con mayor fuerza. Yo no sé si usted ha percibido eso. Es algo misterioso, pero es así Dios, hermano. Es en medio de nuestra debilidad humana donde a Él le place manifestarse de una forma gloriosa. Por lo tanto, como dijo el apóstol aquí, hermano, de buena gana me gloriaré, dice, en mis debilidades, para que repose el que sobre mí el poder de Cristo. Entonces, y ese es el problema que tenía Moisés. Moisés todavía no había descubierto que Dios quería usarlo precisamente en su área débil. Y mire la enseñanza que el Señor le da.
Busquemos ahora Éxodo, volvamos otra vez a Éxodo, capítulo 4, 11. Cuando Moisés le dice, es que yo no puedo expresarme muy bien, Jehová le dice esto. Éxodo 4, 11 al 12. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? En otras palabras, yo soy tu creador, Moisés. Yo he creado tus fortalezas y aún tus debilidades. Yo las conozco. Y sigue diciendo, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Qué le dijo el Señor? Lo que me interesa de ti no es una habilidad natural tuya. Lo que me interesa es tu boca y tu voz. Y lo que a ti te preocupa, que es la fluidez, lo que a ti te preocupa, la expresión verbal, de eso yo me encargo, porque yo te voy a dar la palabra. Porque eso es lo que tenía miedo él, ¿verdad? Señor, yo soy torpe de lengua, yo no sé hablar muy bien. Entonces el Señor le dijo, mira, lo único que necesito de ti es que me cedas tu boca y tu voz, porque yo la he creado. Y así como he hecho al hablantín, así también he hecho al mudo. ¿Me entendió? Entonces, para el Señor, hermano, no hay limitaciones en las cuales Él pueda mantenerse cohibido o limitado. No, sino que son oportunidades para que Él pueda glorificarse en nosotros. Pero nuestra disposición, ¿verdad?, de decir, Señor, aquí estoy. A pesar de mis debilidades, úsame, Padre. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con el Señor. Dios quiere, hermano, que usted aprenda a confiar en Dios, en sus debilidades naturales. Hay una palabra que dice, abre tu boca y yo la voy a llenar. Y esto es algo maravilloso, hermano, porque Dios va a estar contigo en la comisión que te dé. No importa si tú te sientes el menos importante o que no estás muy capacitado o preparado para tal comisión. No, Dios no anda buscando eso. Dios siempre anda buscando gente que se atreva a creerle, hermano. Entonces, esta es una de las cosas que usted debe de tener en mente. Si Dios lo ha llamado en el área evangelística, si Dios le ha llamado a usted a la profecía, hermano, a ejercitar el don profético, aunque usted sea cohibido, aunque usted no tenga fluidez en la palabra, si usted le permite que Dios tome control de su boca y de su voz, deje que el resto se va a encargar Él de glorificarse. Él va a poner la palabra adecuada y precisa, hermano. Pero no se preocupe de ello, que Dios lo va a usar a usted. Fíjese que cuando Dios a mí me retó al ministerio, hermano, yo tenía problemas, ¿verdad? ¿Cómo le diría? Emocionales, en cuanto a estima y todo eso, ¿verdad? Son cosas que los jóvenes, hermano, por lo general bregan. A veces uno dice, ya cuando está adulto, dice, yo no sé por qué estaba tropezando en esto, ¿verdad? Y ya, pero eso ya a medida que uno va madurando, uno dice, qué bárbaro, es que uno es hipote, es tonto, ¿verdad? Y con respeto se lo digo a los muchachos, porque es precisamente en esa edad que se le mete a uno la idea, hermano, de que uno es inservible, que uno es torpe, que etcétera, porque anda midiéndose con otras personas. Y usted no debe de andarse midiendo con nadie.
Me explico, cada uno tiene su propia identidad en Cristo, especialmente si tú ya estás en Cristo, Dios te ha dado tu identidad y tenés que descubrir dónde encaja, dónde Dios te ha llamado. Ese debe de ser tu afán. Tus debilidades son oportunidades que Dios las va a utilizar, y bien utilizadas, para que puedas glorificar a tu Padre Celestial. En mi caso, hermano, yo tenía esa piedra de tropiezo en mí y yo batallaba mucho con eso, ¿verdad? Porque me sentía muy torpe a la hora de hablar con otra persona, porque yo por lo general siempre he sido una persona bastante introvertida, y no le voy a decir que no he superado eso, que ya lo he superado, no, todavía algo con lo cual yo lucho constantemente, pero he aprendido a obedecer a Dios aún en medio de mis temores, aún en medio de mis debilidades, hermano. Y yo tuve esa escuela donde el Señor me retaba a hacer cosas que iban como en contra de mi naturaleza, ¿no? Me decía que hablara, me decía, yo quiero que des esta palabra, yo quiero que prediques mi palabra, etcétera. Bueno, hermano, yo decía, Señor, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Si a mí me cuesta hablar en público, si a mí me cuesta, Padre mío, si yo soy torpe, yo soy torpe de lengua. Yo me identifico tanto con esta historia de Moisés como usted no tiene idea, hermano. Fíjese que un día me invitaron a predicar allá en el Congo. Había una filial allá de Betel y iba a estar la esposa del pastor, iban a estar otros líderes, ¿verdad?, del grupo al cual pertenecía mi mamá. Me habían dado la oportunidad de predicar. Eran mis primeros pasos, hermano, en el área de la predicación. Y yo me sentía, repito, hermano, que no podía, me sentía bastante inseguro de mí mismo. Cuando yo empecé a hablar, hermano, la palabra de Dios, y yo recuerdo que fue en Hebreos capítulo 4, que dice que nos acerquemos a Él confiadamente a su trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Empecé, hermano, a introducirme cuando de repente yo empecé a sentir cómo Dios empezaba a tomar control de mi boca y me empezaba a dar palabra. Fíjese bien lo que le voy a decir. No quitó lo torpe de mi conversación y de mi interacción, porque aún lo tengo, si usted se ha fijado. Aún me quedo a veces ahí buscando alguna palabra, etcétera. Todavía tengo eso. Lo que sí percibía es que el Señor ponía poder en medio de mi torpeza, hermano. Fíjese que al principio yo estaba como ese pollito comprado, ¿verdad? Y que va a ser ridículo porque habían personas mucho más competentes, conocedoras de la palabra, y qué estaba haciendo yo ahí, ¿verdad? Cuando llegó ese turno, repito, hermano, llegó un momento en el cual empezó a fluir de una manera tan especial el Espíritu Santo, que yo empecé a ver rostros empapados en lágrimas. Aún en las personas, hermano, que eran bastante duras de carácter, fuertes, así bien, que les costaba expresarse. Bueno, mi papá era uno de ellos. Mi papá era una persona bastante fuerte de carácter y yo nunca lo había visto llorar, hermano. Y allí Dios me permitió verlo llorar. Y mire, hermano, yo miraba llorando hasta la esposa del pastor. Y yo decía, Padre Santo, ¿y esto cómo, cuándo y dónde? Y yo decía, este no soy yo. Aquí es donde uno entra en el conocimiento, hermano, que no es uno, es Dios glorificándose ¿en qué? En nuestras debilidades. Pero ¿con qué propósito lo hace el Señor? Para que la gloria sea exclusivamente para Él, hermano. A mí y mire, hermano, y esto empezó a suceder de una manera muy recurrente, hermano. Pero yo estaba muy consciente que ya no era yo. A medida de que Dios me permitía experimentar todo eso, ¿sabe lo que estaba creciendo? La fe. La fe empezaba a fortalecerse.
Entonces yo me empecé a enfocar, hermano, en el poder de Dios, que lo que Dios quiere es simplemente una vasija dispuesta, que diga: Señor, aquí estoy, úsame, tú sabrás cómo querés usarme, tú lo sabrás, Señor, aquí te voy. Y cuando tú estás con esa disposición, créame que el Espíritu Santo lo va a direccionar. Y usted se va a quedar sorprendido, hermano, en lo que el Señor le va a permitir ver. Y usted se va a dar cuenta que Dios glorificándose en medio de su debilidad. Yo tengo otras debilidades, hermano, en mi cuerpo. En mi cuerpo. Una de ellas es en mis manos. Fíjese. Mis manos siempre, hermano, aunque haya calor, por lo general están heladas. Y es algo con lo cual yo le digo: Padre Santo, ayúdame, ¿qué es esto? Yo digo, quizás es la presión alta que tengo. Pero no, hermano, desde siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Verdad? Y lo que le quiero decir, que cuando el Señor me dirige a poner manos sobre ciertas personas, de repente veo fluir dones de sanidad. Un día estábamos allá en una reunión de oración, donde yo solía ir, hermano, en mi juventud. Me encantaba ir a ayunar ahí con las hermanas, ¿verdad? Y bueno, en una de esas habían personas con necesidades, hermano, ¿verdad? Muy agobiante, ¿verdad? De todo tipo, ¿no? Y yo me recuerdo que al finalizar el servicio, la hermana dijo: hagan rueda, vamos a orar todos juntos, hagan un círculo. En ese momento, hermano, en que estábamos haciendo el círculo, yo sentí que el poder de Dios descendió sobre mí. Y me indicó que tenía que poner manos sobre una determinada mujer que había llegado de visita allí. Para mi sorpresa, bueno, yo lo hice, hermano. Yo puse mis manos sobre esa persona. Mis manos estaban heladas, ¿verdad? Yo puse mis manos sobre esa persona. Al finalizar el servicio, esa persona testifica y dice: fíjese que esto y esto pasó, yo venía con esta situación, yo ahorita estoy sana. Y yo digo: Padre Santo. Y yo empecé a aprender cosas del Señor, hermano. Ya no solamente por lo que yo leía, sino por lo como el Señor a mí me estaba utilizando en ciertas áreas. Y lo que estaba utilizando, lo que a mí me avergonzaba, lo que a mí me hacía sentir menos, es lo que Dios estaba utilizando para glorificarse, fíjese. Y entonces, a medida de que yo iba viendo esta situación, mi fe iba creciendo. Yo ya no le pido al Señor que me quite mi torpeza en el habla. Yo ya no le pido que me quite mis problemas en mis manos. He aprendido a hacer las paces con mi debilidad. ¿Me escuchó? Ya no discuto con Dios en cuanto a eso. Yo le digo: Padre, si esto es lo que tú vas a utilizar, pues úsalo. Aunque para mí, Señor, sea algo difícil, a veces bastante agobiante, etcétera, aún con eso, Padre, úsalo. Y Dios así lo hace. Y Dios lo usa. Entonces, hermano, Dios quiere que aprendamos a que le cedamos nuestras áreas débiles para que su poder repose en ellas. Yo no sé cuál es su área débil. Y usted la debe de conocer bien, hermano. Puede ser, repito, algo personal en el cuerpo, o algo que usted tiene a nivel emocional, pensamientos, qué sé yo, ¿verdad? Miedos, temores, complejos, situaciones con las cuales usted lidia constantemente. Pero yo le digo en el nombre del Señor, si Dios le dice que haga algo, hágalo. Y aunque lo haga con miedo,
aunque tenga temor. A mí eso tampoco se me quite. Es algo que yo le pido al Señor. Padre Santo, yo le voy a predicar a la misma gente. ¿Por qué tanto miedo? Está bien si lo predique, si le dicen a uno, ¿verdad? Anda a predicar a determinado lugar. Es normal, ¿no? Estás con gente que no te conoce muy bien, etcétera. Vas por primera vez. Es normal que tú te sientas un nervioso. Pero hermano, yo ya tengo casi 25 años de estar aquí y siempre me pongo nervioso. Como que no los conociera yo a ustedes, hombre. Y yo a veces hasta me autoterapeo, fíjense, y me digo, ¿pero por qué me pongo tan nervioso? Si le voy a ir a hablar a gente que ya me conoce, con las cuales hemos convivido, compartido. Y Dios no me dice nada. Ni tampoco me quita la sensación, fíjese. A veces una presión tan como así. Bueno, yo le voy a abrir mi corazón, ¿verdad? Mire, hermano, hay momentos donde a veces a mí me dan ganas de salir corriendo. Así de fuerte a veces es la debilidad. Porque no me es cómodo estar en una plataforma. Yo admiro a muchas personas que tienen la habilidad escénica. Y es algo natural en ellos. ¿Ya los ha visto usted fluir? Con qué gracia. Yo digo, ay Padre, ¿qué diera yo por ser como esa persona? Eso yo lo decía antes, hoy ya no. Como le repito, ya hice paces con mi debilidad. Y ya no estoy con aquel afán de querer ser lo que yo no voy a ser nunca. Y debo de entender que en medio de esta mi torpeza y mi debilidad es lo que Dios escoge para glorificarse. Y le digo, hermano, a veces yo bastante fuerte. Yo digo, Señor, me cuesta, pero bueno, Padre, ayúdame. Y empiezo, hermano, ¿verdad? Pero le digo, no es una cosa que se te va a quitar, es algo con lo cual vas a tener que lidiar toda tu vida. Yo he aprendido, hermano, que el propósito del Señor no es hacer que tú tengas tanto éxito en lo que tú haces, sino en guardar tu corazón, en tu carácter. Dios se preocupa en tu esencia. Yo creo que cuando Pablo le decía al Señor, Señor, quítame esta debilidad, se lo estaba diciendo Pablo porque decía, Señor, sin esta debilidad yo podría ser más efectivo en lo que yo hago. Yo pudiera predicar con mayor poder. Yo pudiera hacer esto, yo pudiera hacer lo otro. Él miraba en su debilidad en una limitante, pero Dios no lo miraba así. Entonces, hermano, y es lo que debemos de enfocarnos nosotros. No mire su debilidad como una limitante, sino como una oportunidad para que Dios se glorifique. Y repito, si Dios ocupa la debilidad y potencia allí su poder, es con la intención, hermano, de guardarte del orgullo y de la soberbia del corazón y mantenerte a ti humilde. Pablo, hermano, era una persona que era muy competente, letrada, una persona habilidosa, una persona que escribió la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento. La doctrina de nuestra fe cristiana descansa en los escritos inspirados por el Espíritu Santo por boca de este hombre. Pablo fue uno de los apóstoles, quizás el más sobresaliente de todos, hermano. Aún Pedro un día dijo, la escritura o la habilidad de Pablo en cuanto a su conocimiento a veces es tan extensa y tan vasta que a veces cuesta entenderla. Aún Pedro reconocía la profundidad en los cuales el Espíritu Santo lo hacía, hermano, que este hombre excursionara en la palabra.
Un hombre que tuvo el privilegio de ir al mismo lugar donde Dios mora, al tercer cielo. Ahora, dígame, era obvio que el Señor permitió esa debilidad. ¿Con qué propósito? No para limitarlo en el reino, como muchas veces pensamos, o quizás aún él pensaba así, sino con la intención de cuidar su corazón. Por eso es que Dios no te quita esa debilidad, ni la va a quitar, para guardarte de ti mismo, del orgullo, de la vanidad, de decir, esto yo lo hice, ¿verdad? No. Porque Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades, en esas áreas débiles, para que la gloria y la honra sea solamente para nuestro Padre Celestial, hermano. Y esta es una cosa que así es, ¿verdad? Fíjese, quiero que busque 1 Corintios 1:26, por favor. Mire lo que escoge Dios. 1 Corintios 1:26. Dice así: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué escogió Dios, hermano? ¿Qué escogió Dios? ¿Qué dice allí? Lo necio, mire, lo débil y lo menospreciado. Lo necio, lo débil y lo menospreciado. ¿Acaso no son esas nuestras debilidades lo que nosotros consideramos menospreciado, lo que lo menospreciamos? Son esas debilidades, hermanos, nuestras. Lo que menospreciamos, lo que tenemos por poco, es lo que Dios escoge. Fíjese, eso que usted tiene en poco, eso vil, eso menospreciado, eso que lo avergüenza, eso es lo que Dios ocupa precisamente para glorificar su nombre. Y ese es el propósito. Mire el 29 lo que dice. ¿Con qué propósito lo hace el Señor? ¿A fin de qué? Que nadie se jacte en su presencia. Mire, hermano, ahí está. ¿Por qué Dios le place glorificarse en ti en esas áreas débiles, menospreciadas o débiles? Para guardar tu corazón del orgullo y que tú sepas que es Dios quien está en operación en ese momento, y que a la hora en que estés bajo aplauso o bajo los ojos de los demás, dirijas a las personas no hacia ti mismo, sino hacia Dios, y que la gente glorifique a Dios, no a ti, porque tú sabes que no eres tú, es Dios en ti. Así trabaja Dios, hermano, de esa forma. Así que es bien curioso que el Señor utilizó a Moisés en esa área en la cual él se sentía débil, vil, poca cosa, que no iba a dar el ancho. Allí es donde el Señor dijo: eso que es lo que yo quiero utilizar. Solo préstame tu boca, solo préstame tu voz, porque yo te voy a dar la palabra necesaria que este hombre necesita oír para que deje ir a mi pueblo. Y usted sabe que, hermano, Moisés luchó con eso, pero obedeció al final del día. ¿Qué está esperando usted para obedecer a Dios? No le ponga limitaciones a Dios en su vida.
Eso, hermano, que usted considera débil es lo que Dios quiere utilizar, repito, para la gloria de su nombre. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer crecer mi fe? Porque ahí en Romanos, hermanos, 12:6 dice que el don de profecía debe de usarse de acorde a la medida de la fe. Entre más fe tengo, más voy a fluir en el don profético, más lo voy a ejercitar. Entonces, aquí el punto es cómo aumentar mi fe para que el don pueda acentuarse con mayor fuerza y pueda ejercerse con mayor poder. Bueno, hay dos cosas importantes, hermano. Cómo podemos aumentar nuestra fe y poder fluir en lo profético. Y es lo primero, a través del estudio de esto, míreme, de la palabra de Dios. Esto es alimento de fe. Si queremos nosotros crecer en la fe, debemos de invertir tiempo con la palabra de Dios, porque es la escritura que da testimonio de quien nosotros servimos, porque es la palabra de Dios quien da a conocer quién es Dios, cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Por eso es importante leer la escritura. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, ¿qué? Palabra de Dios. Por eso es importante que cuando venimos a la casa de Dios, poder estar escuchando palabra, escritura, que nos estén dando, hermano, enseñanzas bíblicas. Porque eso es lo que va a garantizar que nuestra fe vaya creciendo. Mira, hermano, de tal manera que cuando venga el don, usted pueda fluir en él. Otra cosa muy importante para hacer crecer la fe, hermano, es a través de las experiencias que tenemos con Dios. Esto es alimento de fe. Cuando Dios nos permite pasar situaciones difíciles y vemos su mano gloriosa glorificarse en ellas, nuestra fe crece. Cada prueba, dificultad que usted pasa, tiene el propósito de hacerlo crecer a usted en el conocimiento no teórico, sino experimental de Dios. Dios lleva la teoría a la par con la práctica. ¿Me escuchó? Nosotros hablamos de un Dios sanador. Dios quiere que lo experimentemos como tal. Y por eso es que a veces nuestros cuerpos se enferman. ¿Me escuchó? Con el propósito de poder ver ¿qué? A un Dios sanador. Quiero que busque Juan 9:2, por favor. Juan 9:2. Mire lo que dice ahí. Bueno, vamos a leer el versículo desde el primero. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira, hermano, esa enfermedad, esa situación difícil tenía un propósito. Dios la iba a utilizar para glorificar su nombre, para hacer un maravilloso, una sanación grande en este hombre. Todo proceso difícil, toda situación adversa que usted pueda estar enfrentando, hermano, tiene el propósito de que usted conozca a Dios al final del proceso. Por eso es importante ser perseverante en la prueba y en la dificultad y no tirar la toalla. Por eso es importante mantenerse fiel a Dios en medio de cualquier adversidad, porque al final de la misma siempre hay un propósito, y es que tú conozcas a Dios experimentalmente.
como sanador, como proveedor, como protector. Hermano, yo he tenido experiencias, yo he leído que Dios sana, que Dios protege, que Dios nos libra del mal, que Dios provee de una forma sobrenatural. Yo puedo dar fe que así es. ¿Por qué razón? No solamente porque lo he leído, no porque lo he oído de otras personas, sino porque yo lo he visto. Y a medida de que yo veo todo eso en mi vida, mi fe va creciendo en el Señor. Cuando ya viene un problema y se avecina, en vez de achicopalarme, en vez de sentirme abrumado, yo digo: Padre, ¿qué quieres que aprenda de ti? Porque esta es una escuela y las pruebas y las dificultades son lecciones que Dios nos pasa con el propósito que aprendamos algo de Él, algo más de Él. Lamento decirle, pero a Dios no se le conoce en la bonanza, sino en las adversidades. Si usted o yo queremos ver el poder de Dios, necesariamente tenemos que estar en momentos difíciles, en momentos de aprieto, para que el poder de Dios pueda manifestarse. Y eso así va a ser siempre, hermano. Así que cuando venga algún problema a su vida, en vez de sentirse usted desanimado, que ya no quiere ir por A o B razón, no haga eso. Mantenga su convicción, manténgase firme y deje que la lección pase. Porque al final del día viene, hermano, la experiencia con el Dios de Israel. Algo maravilloso. Dios va a sanar, Dios va a proveer, Dios va a proteger. ¿Qué dijo Job después de su proceso difícil? Fíjese que Job, hermano, conocía a Dios de una forma teórica. Pero en el proceso tan difícil, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al final de ese proceso? ¿Terminó hablando con quién? Terminó hablando con Dios. Pero él había oído de Dios, pero nunca lo había oído hablar, mucho menos interactuar con Él. Pero fue en ese proceso de dificultad donde el Señor se revela a Job. Y al final Él dice lo siguiente: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese es el propósito de los procesos. No es para destruirte, no es para dañarte. No, hermano, no es para que la gente se ría de ti. No, no. Siempre hay un propósito en todo lo que nos acontece. Aún las cosas malas redundan para bien, dice la palabra. Y debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu. Debemos de aprender esa lección. Porque repito, al final de ese proceso, por muy duro que sea, Dios va a ser glorificado y tú vas a conocer a Dios de una forma que tú no lo conocías antes. Y es así como tu fe va creciendo. ¿Me escuchó? Muchas veces le decimos al Señor como le decían los discípulos: aumentanos la fe. Es una palabra muy buena, es una oración muy correcta, pero usted debe de saber que la forma para crecer en la fe es que usted ponga de su parte y empiece a escudriñar la Escritura. Que usted empiece a empaparse de las promesas de Dios y apropiarse de ellas. Porque la fe viene precisamente al oír la Escritura. Entre más conocimiento tiene de la palabra de Dios, su fe más fuerte se hace. No va a ser ya que sacudido por las ideologías de este mundo. Va a permanecer firme ante cualquier adversidad. Va a confiar en Dios.
Y eso es lo que el Señor persigue a medida de que nosotros leemos la palabra, la atesoramos y la ponemos en práctica y decidimos nosotros confiar en Él ciegamente. Puede venir lo que venga, hermano, pero tú te vas a mantener firme en la roca que nada ni nadie te va a mover. Pero eso solamente lo van a hacer ¿quiénes? Los que están fundamentados en la palabra de Dios. Tiempos duros y difíciles vienen, hermano. Pero si usted está empapado en la palabra de Dios, si usted confía en las promesas de Dios, que dice yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo todos los días. A pesar de las malas noticias que pueden estar en torno, vas a confiar en el Señor. Si tú te atreves a creerle a Él, tú vas a permanecer firme, estable. Por eso es importante anclarnos en la palabra de Dios, hermano, para que cuando vengan los días malos, usted permanezca como la palmera. Mire, quizás le arrancaron todas las palmas del huracán que cayó, ¿no? O el trueno que le cayó. Pero ahí está, parado. Sus raíces aún están profundas. Y por eso es que la Escritura dice, hermano, que van a venir lluvias, que van a venir vientos, pero aquel que está fundamentado en la palabra del Señor no va a caer. ¿Usted cree eso? Entonces yo cuando leo eso y cuando vienen los problemas y dificultades, yo digo, bueno, yo no voy a temer, Padre. Tú estás conmigo. Yo voy a confiar en ti. Aunque las cosas pinten mal, yo voy a confiar en ti. Yo voy a esperar en tu misericordia. Fíjese, hermano, que esto de la pandemia que, bueno, hace como 4 años que pasó, no más, ¿verdad? Sacudió a la iglesia en su fe. Y puso y exhibió, hermano, a la iglesia, que muchos de ellos no tenían esa fe que decían que tenían en Jehová. ¿Sabe usted que hay iglesias que aún no se recuperan de eso? Hay miembros que todavía están con miedo de salir a las calles. Qué triste, hermano. Hay iglesias que se cerraron y ya no se abrieron. Aquí podemos darnos cuenta que en las debilidades Dios también permite que nosotros nos autoexaminemos y digamos, bueno, Padre, realmente soy un hombre de fe. Porque si me mantengo firme en la adversidad, eres un hombre o una mujer de fe. Pero si huyes, si eres inestable y te vas, entonces eso quiere decir, hermano, que tu fe no ha sido sincera, ha sido fingida. Así que los procesos también tienen ese propósito de descubrir si realmente somos lo que decimos ser. Yo alabo a Dios de una manera sobrenatural, porque en esta iglesia, hermano, no me va a dejar mentir que Dios nos guardó. Yo me recuerdo que cuando salimos con un gran reto, que era la construcción del anexo. Y era una cosa tremenda, porque empezábamos a salir, a ver la luz del sol, ¿no? A salir y todo eso, ¿no? Y con un reto encima de levantar eso en 4 meses. Esas aulas, hermano. Y yo me recuerdo una reunión que yo tuve con los líderes, todavía lo tengo bien presente. Todavía estábamos saliendo así escasamente, hermano, cuando yo los convoqué. Mire, hermano, a mí me llenó tanto, una satisfacción tan grande que me dio ver a la mayor parte de líderes aquí conmigo. Sin miedo, sin temor. Aquí estaban. Y usted se da cuenta, hermano, que aún en medio de esta situación se levantó esas aulas.
¿Qué hizo posible eso? ¿Qué hizo posible eso? Hermano, la fe. Ustedes son personas que han sido fundamentadas en palabra y ese día lo demostraron al reino celestial y al reino de las tinieblas. Porque a pesar de que había sido una situación difícil, ustedes estaban donde debían de estar y asumiendo retos que el Señor les lanzaba en tiempos de crisis, y Dios fue fiel. Y a mí me llenó cuando yo vi eso. Cuando yo oía a otros hermanos quejándose, decía: mire, hermano, y usted no tuvo pérdidas en la iglesia, hubo miembros que se retiraron, porque viera qué terrible nosotros, hermano. Y yo oí, hermano, gente, ¿verdad?, de nuestra misión, ¿verdad?, quejarse de cómo habían mermado las congregaciones, de gente que había perecido también en esta cuestión. Y mire, hermano, aquí, pues yo que sepa, nadie pereció del COVID. Bueno, algunos estuvieron a punto, pero eran contaditos, por lo menos lo que yo me di cuenta. Porque cuando nos dejaron salir, yo los miraba a todos ustedes. Yo dije: vaya Padre, gracias Señor que tú nos has guardado. Tú nos has guardado. Tú nos protegiste, Señor. Entonces yo entendí que era el resultado de establecernos en la palabra, en la roca. Hermano, nuestra congregación está lista para enfrentar desafíos. Y vienen retos grandes. Porque Dios nos ha pasado por pruebas y dificultades. Y hemos pasado bien. ¿Me escuchó? Y por eso es que Dios va a confiar más. ¿Usted está preparado para eso? Por eso le digo, vale la pena empaparse en la palabra de Dios y practicarla, creerla, hermano. ¿Me escuchó? Porque es así como nuestra fe se va fortaleciendo, hermano. Y en tiempos de crisis vemos la mano de Dios a nuestro favor. Porque yo creo que la vimos, hermano. Todos. ¿Sí o no? Y aún después, al salir con lo que hicimos aquí atrás, hermano, yo vi la mano de Dios. Porque aquí solamente nos estaban dando materia prima y nosotros teníamos que poner la mano de obra. Y se movió una buena cantidad de dinero en tiempo de crisis, hermano. Y yo decía: Padre Celestial, definitivamente, Señor, gracias, Padre. Porque la palabra de Dios no ha caído en saco roto. Así que yo les motivo, hermanos, a que mantengan siempre sus convicciones que le ha dado la palabra de Dios. Mantengámonos firmes. Pase lo que pase, suceda lo que sucede. Y si Dios nos tiene todavía aquí en esta tierra, propósito tiene Dios para con nosotros. Y no nos va a dejar avergonzados. No nos va a dejar perecer. Al contrario, Dios quiere manifestarse con mayor fuerza. Que podamos crecer en la fe. Entonces, todas estas cosas, hermanos, que acontecen a nuestra vida son con ese propósito. Dejarnos no solamente la teoría, sino que podamos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Y que esa fe pueda crecer. Y que a medida de que esté rebustecida esa fe, los dones van a fluir con mayor liberalidad, hermano. Ya no vamos a estar poniendo pretextos, ya no vamos a poder estar poniendo excusas. Ay, señores, que mi debilidad aquí. Ay, señores, que mi torpeza aquí. Ya vamos a estar conscientes que en medio de mi torpeza y mi debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Que el Señor no anda buscando capacidades naturales, sino disposición, que le creamos a Él.
Y a medida que le creemos, ahí va a estar el poder necesario para llevar a cabo su obra en cada uno de nosotros. Así que, amado, yo le digo en el nombre del Señor, fortalezcámonos en la palabra del Señor. Leámosla, escudriñémosla, fundamentémonos en ella, para que podamos crecer en la fe. Y no le tenga miedo a los problemas, no le tenga miedo a los procesos, no le tenga miedo a la tribulación, porque al final de todo ese proceso, lo que Dios quiere es que usted aprenda más de Él, que usted lo experimente como el Dios protector, proveedor, sanador, liberador, y al final del proceso usted dé un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho a favor de usted, hermano. Y eso le va a ayudar a enfrentar mayores desafíos. ¿Me escuchó? En el Salmo 103 dice: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Con qué propósito el Señor quiere que no olvidemos ninguno de sus beneficios? Para poder estar fuertes en el día malo y decir: bueno, si Dios me sacó de esta situación ayer, es poderoso para sacarme hoy de ese problema. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, hermano, no le tenga miedo a los procesos. No le tengamos miedo a nuestras debilidades, porque Dios las va a dejar. Y ya deje de andar pidiendo que las quite, porque Dios no se las va a quitar. Así se lo digo. Yo doy fe de eso. No se las va a quitar. Aunque usted va de llorar y llorar, y no se las va a quitar, hermano. Dios quiere verlo a usted así, frágil, con el propósito que le pueda confiar las bendiciones espirituales, y que usted no se me vaya a perder con el orgullo, la vanagloria, los aplausos, las luces, etcétera, que conlleva todo eso, sino mantenerlo a usted con sus pies en la tierra, pero con su mente en los cielos, hermano. ¿Me escuchó? Así que yo le digo, ¿cómo poder fluir en ese don de la profecía? A través de una fe fortalecida. Entre más fuerte sea su fe, más va a fluir en el don de la profecía. Entonces, hasta aquí quiero quedarme con esto, ¿verdad? Hay otras formas que ya las vamos a ir viendo de cómo ejercitar también ese don, y vamos a ir a la práctica, hermano, porque eso es importante, practicar lo que aquí escuchamos. ¿Me escuchó? Así que eso lo vamos a hacer al finalizar, ¿verdad?, de esta enseñanza. Vamos nosotros a practicar ese don de profecía, y todos los dones de inspiración van a ser practicados. Los dones de revelación también van a ser practicados. Así que la fe tiene que ser fortalecida, para que cuando venga ese reto poder fluir, míreme, con libertad. ¿Me escuchó? Y que usted pueda hablar con soltura la palabra que Dios ponga en su boca, hermano, ¿verdad? Ya no van a ser palabras chiquitas, ¿verdad?, oraciones breves, sino va a ser extenso, porque eso es lo que Dios quiere, que aprendamos nosotros a desarrollar ese don. Y ya vemos cómo poder desarrollarlo a través de la fe. A través de la fe. Ya no se enfoque en su debilidad. Ya no se enfoque en su torpeza a la hora de hablar, o en cualquier área de su cuerpo, o cualquier situación que enfrenta. Esté consciente que son las áreas que a Dios le encanta utilizar para potencializar su poder. Así que en vez de verlos como amenazas, véanlos como oportunidades para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das de congregarnos, de poder aprender más de tu palabra.
Señor, ayúdenos a no poner excusas, a no poner de excusas nuestras debilidades para no hacer tu voluntad, porque hemos visto que son esas debilidades las que tú utilizas para tu gloria y para tu honra. Yo no sé cuáles son las debilidades aquí de mis hermanos, Señor. Tú las conoces y ellos. Yo te pido que ya no los miren como amenaza, sino como una oportunidad para que tú las utilices para tu gloria y para bendición a muchos. Padre mío, quita de su mente y de su corazón esas oraciones donde piden que tú les quites esas debilidades, que ellos entiendan que esa oración tú no la vas a contestar, porque tú utilizas esas debilidades nuestras para mantener nuestro ego en su lugar. Padre mío, ayúdenos a comprender esto, Padre mío, que es necesaria nuestra debilidad, que es necesario, Padre mío, para que no te robemos gloria ni honra, que podamos comprender que entre más débiles nos podamos sentir o ver o considerar, más fuerte va a ser tu poder en nosotros. Y como dice el apóstol, que aprendamos a gozarnos en nuestras debilidades. No es fácil, Señor, no es fácil, porque a veces causa mucho sufrimiento en nuestro cuerpo, a veces genera incomodidad en nuestro cuerpo, pero son males necesarios, Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a gozarme cual sea mi situación. He aprendido a gozarme en medio de mi debilidad. ¿Por qué se gozaba? No por lo que sufría en su cuerpo, sino por lo que podía ver con sus ojos. Cómo podía ver el poder de Dios manifestarse en su entorno. Y eso vale cualquier precio, Padre mío. Oh Padre de la gloria, ayúdenos a pagarlo con gozo, con alegría, porque vale la pena pagar ese precio por ver tu mano de poder extendida y ver lo que tú puedes hacer. Vale la pena pagar ese precio de la debilidad. Señor amado, ayuda a mis hermanos, ayúdalos. Yo sé que aquí hay personas que están luchando con ciertas áreas, Padre, y quizás están pidiéndote a ti que se las quites. Pero yo creo, Señor, que en esta hora comprendieron que es algo con lo cual tienen que lidiar toda su vida como cristianos, y que no es para destrucción de sus cuerpos, no es para vergüenza para ellos, no, es la plataforma que tú ocupas para glorificarte, Señor. Es la plataforma que tú ocupas para glorificarte, Señor. Si queremos ver tu gloria y tu poder, pues entonces cedámosle a Dios esa plataforma y dejemos de poner peros y pretextos. Dejemos que Dios utilice esa plataforma débil, que genera angustia, que genera incomodidad. Dejemos que Dios se glorifique en ellas y gócese al ver lo que Dios le permite ver, que sea su recompensa, que sea su corona de gloria, de ver la presencia de Dios fluir a través de usted para beneficio de sus hermanos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, ayuda a este pueblo a comprender que sus debilidades son oportunidades. Ayuda a comprender a este pueblo, Señor, que lo que tú ocupas con mayor fuerza. Ayúdenos, Padre, ayúdenos a asimilar esta verdad, que aunque es dura y difícil, es necesaria que la asimilemos para poder ser funcionales en este reino.
Hay gente que espera estar bien para empezar a ser funcional. En el reino de los cielos no es así. Es necesaria la debilidad para ser funcional en el reino. Es necesaria la torpeza para ser funcional en el reino. Es necesaria esa torpeza y esa debilidad humana para ser funcional en ese reino. Porque es allí donde tú obras. Para que la gloria y la honra descanse solamente en ti, soberano, y en nadie más. Por lo tanto, como dijo el apóstol, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, no en lo que veo, porque lo que veo no me pertenece. He dado por gracia, para bendición a otros, pero la debilidad es mía, Señor. Y yo me gloriaré en el hecho de que tú la utilizas para que tú te glorifiques y para guardar mi corazón. Para guardar mi corazón, Señor, de orgullo, de vanagloria. Oh Señor, tú has pensado en todo con nosotros. Tú has pensado en todo, Padre. Así que en esta noche, Señor, en tus manos están nuestras debilidades. Si tú puedes utilizar, Señor, y yo sé que así es, pues aquí están. Úsalas. Ya no vamos a poner de pretexto ninguna de ellas. Al contrario, nos vamos a llenar de expectativa. Nos vamos a llenar, Señor, con aquella expectativa de qué es lo que vas a hacer, Señor. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en medio de mi debilidad? Padre mío, ayúdanos a comprender estas verdades y poder orar con mayor eficacia, Señor. Que ya no oremos para que tú quites esa debilidad, sino decirle al Señor: Señor, en medio de mi debilidad, glorifícate. En medio de mi debilidad, glorifícate. Tengo miedos, tengo dudas, tengo muchas situaciones, Señor, que quieren detenerme, pero aún con todo, yo voy a seguir adelante y voy a creerte a pesar de mí mismo. A pesar de las circunstancias en contra, a pesar de todo eso, yo seguiré confiando en ti. Este es lo que tú quieres oír de nosotros. Padre de la gloria, ayúdenos a crecer en la fe. Ayúdenos a crecer en la fe. Ayúdenos a empaparnos en la palabra de tuya, a poder atesorarla y practicarla cuando llegue el momento. Cuando viene el temor, superarlo. Cuando dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando venga el enemigo y nos rodee, decir: Señor, aunque contra mí se levante guerra, yo en ti estaré confiado, porque es más poderoso el que está conmigo que el que esté en contra de mí. Que a través de estas palabras mi fe se fortalezca y dé oportunidad a que tu gloria sea revelada, Padre. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ayuda a mis hermanos a que esa fe, a que esa confianza en tus promesas sea el ancla que los mantenga seguros cuando venga la lluvia, cuando venga la tempestad, porque va a venir. Tarde o temprano va a venir, si no es que ya ha venido. Padre mío, que esta palabra nos mantenga firmes y que no seamos arrojados como es arrojado la hoja seca, Padre, por el viento de un lado a otro. Al contrario, que permanezcamos firmes hasta el día que tú vengas por nosotros. Padre eterno, ayúdanos
Ayúdanos. Ayúdanos. Que en los momentos de prueba y de adversidad, en vez de quejarnos y murmurar, digamos: Señor, ¿qué lección quieres que aprenda? ¿Qué áreas de ti quieres que yo aprenda? ¿De qué forma quieres darte a conocer a mi vida? ¿De qué forma, oh Dios? Oh Señor, que esas sean nuestras oraciones en los tiempos difíciles y en los tiempos de adversidad. Señor, ¿qué quieres que yo vea de ti? Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en la fe, y que a medida de que lo hagamos podamos ejercitar estos dones maravillosos, Padre. Padre mío, ayúdanos. Ayúdanos. Yo sé, Padre Santo, que cada uno de nosotros tú les has confiado palabras para edificar, para construir, para plantar, que puedan ser utilizadas, Señor, con liberalidad, que puedan ser utilizadas, Señor, conforme a esa medida de fe que va creciendo, Padre, se vaya acentuando en ellos, Padre mío. Que sea fuerte ese fluir profético en su boca, Padre, para edificación, para consolación, para exhortación. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gracia nos sostenga, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabo y te exalto en esta hora. Te bendecimos, soberano. Te glorificamos, soberano. Honramos tu nombre, soberano. Padre, aquí estás tú. Aquí estás tú en medio de nosotros. No tenemos por qué temer. No tenemos por qué dudar. No tenemos por qué retroceder. Al contrario, es cuando más debemos de avanzar. Porque Jehová tu Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Confiado y sereno, porque lo que ha empezado Jehová tu Dios en ti lo va a terminar. ¿Quién ha dicho que no puedes? Aprende a escucharme a mí y a callar tus temores y tus dudas. Aprende a ver a lo alto donde estoy sentado y no te entretengas en los problemas efímeros de esta vida, porque tú no perteneces a este mundo terrenal. Tú estás juntamente conmigo sentado en lugares celestiales. Tu ciudadanía está en los cielos, por lo tanto de allí viene tu socorro. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Lo que he empezado yo lo voy a terminar, dice el Señor. Yo no dejo cosas inconclusas en tu vida. Tú tienes el sello de mi perfección. No juzgues una obra inconclusa. Aún no he terminado, dice el Señor, para que juzgues. Da pasos de fe. Sigue avanzando y no te detengas. Termina lo que has empezado, porque yo voy contigo y esfuerzo tus manos. Rodillas endebles son fortalecidas y manos cansadas son levantadas. Rodillas endebles son fortalecidas y manos cansadas son fortalecidas. Por el poder de tu palabra, Señor. Por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Alabanzas al que vive y reina.
Alabanzas al que vive y reina. Alabanzas al que tiene potestad sobre todo. Sobre todo tiene poder y potestad. Sobre todo y en todo. Yo me glorificaré, dice el Señor. Yo te levantaré. Esfuérzate, hombre, mujer, esfuérzate. Pelea la buena batalla de la fe. Porque no vas solo. Yo voy contigo. Confía. Porque ninguno que ha creído en mí será avergonzado. Padre, yo te doy alabanza, yo te doy gloria en esta hora. Yo bendigo tu nombre eterno. Oh Dios, sea tu nombre exaltado y glorificado. Gracias, Padre. Mi alma te bendice, te honra en esta hora. Gracias, Señor. Gracias. Sea tu nombre glorificado, mi Señor. Sea tu nombre glorificado, mi Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, bendito Padre. Aprende a ser fiel en lo poco. Aprende a agradecerme en lo poco. Aprende para que yo pueda cederte más, para que yo pueda confiarte más, dice el Señor. Preocúpate en tu crecimiento espiritual, porque son a ellos a las que yo les doy, dice el Señor, su herencia, sus tesoros. Oh soberano Dios, ayúdenos, 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 ayúdanos, Padre, a poder seguir creciendo en ti, a fortalecernos en tu fe, en esa confianza hacia ti. Ayúdanos, que a medida que vayamos leyendo, experimentando, nuestra fe vaya creciendo de tal manera, oh Dios, que podamos fluir en lo sobrenatural, de tal manera que podamos mantenernos firmes en la adversidad. Gracias, soberano Dios. Gracias, soberano Dios. Te damos gracias en esta hora. Amén, Padre. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.